esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y la recibió en su casa a su esposa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios, especialmente iniciando por la lectura del libro del profeta Jeremías, nos recuerda a nosotros que se nos habla de Jesucristo. Dios hará surgir un renuevo del tronco de David. Ese tronco y ese renuevo del tronco de David es Jesús. Y la palabra de Dios nos muestra, al igual que ayer, que Dios, en este caso Jesús, tiene una descendencia. Y que Dios es un Rey de justicia y de paz. Por eso la antífona del Salmo dice: Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. En la mente cristiana siempre hay una forma de pensar en el rey. Cuando se nos habla de un rey, nosotros automáticamente pensamos en un palacio. Pensamos en lujos, pensamos en sirvientes, pensamos en buena comida, en buenos vestidos y pensamos en una corona. Pero en las Sagradas Escrituras, cuando nosotros decimos: Ven, Señor, Rey de justicia y de paz, la misma antífona del Salmo nos está diciendo que Cristo es Rey de justicia y de paz. Cuando nosotros pensamos en reyes, pensamos en poder, en autoridad, el que manda, el que dice, el que tiene sirvientes. En este caso, el Rey de justicia y de paz, que es Cristo, es diferente a los otros reyes. Y muy bien nosotros lo podemos notar cuando hacemos el pesebre y cuando leemos la palabra de Dios. Primero, porque es un rey diferente a los demás reyes. Los otros reyes vienen por sucesión, porque son hijos de reyes. Mientras Jesús es hijo de Dios Padre, por quien todo fue creado. Pero este rey, cuando nosotros hacemos el pesebre y leemos la palabra de Dios, es diferente. Primero, ¿por qué? Porque aunque es rey, él nace en un pesebre. No hay palacio, no hay lujo, no hay buena comida, no hay buenos vestidos, ni siquiera una cama. Y es un rey que nace y es colocado donde los animales comen, es decir, en una pesebrera, y nosotros lo podemos ver reflejado allí. Es un rey diferente, porque no trae el poder que todos piensan que debe tener un rey.
hasta tal punto que si nosotros vemos en la palabra de Dios, Herodes es el rey de aquel momento. Y tan malo es, o malas intenciones, que cuando él escucha hablar de que van a ser un rey, él manda a matar a los niños menores de 1 año, porque un rey no se quiere dejar quitar el puesto. Por eso, cuando nosotros en Semana Santa también escuchamos que Jesús es condenado, Pilato le dice: con que tú eres rey. Sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es de justicia y de paz, como dice el salmista. El reino de Dios es un reino de justicia y de paz. Por eso Jesús no necesita un palacio para nacer. Por eso Jesús no necesita de vestidos, de lujos. Por eso Jesús no necesita abundante comida. Por eso Jesús no necesita sirvientes. Es un rey que nos dice: yo no vine a ser servido, sino a servir. Porque los otros reyes lo que quieren es que le sirvan. Yo necesito gente que me sirva. Mientras que Jesús dice: no, mi reino es de justicia y de paz, y en mi reino todo el que participa de él tiene que servir a los demás. Por eso Jesús va a decir: ama a tu prójimo como a ti. Es un rey tan humilde, es un rey tan humilde que no nace en ninguna casa. Es un rey tan humilde que, si nosotros nos damos cuenta de la lectura del Evangelio de Mateo, es un rey que viene por obra del Espíritu Santo, y que nosotros debemos tomar en cuenta mucho la palabra de Dios, porque debemos cultivar varias virtudes. El hombre cristiano tiene que cultivar mucho las virtudes, y nosotros cada día debemos dejar crecer en esas virtudes al Rey de justicia y de paz. Por eso dice la lectura del Evangelio de Mateo: Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Si nosotros queremos que Cristo venga al mundo, tenemos que dejarlo hacer de la siguiente manera. Primero, que es por obra del Espíritu Santo. Ustedes y yo hemos recibido el Espíritu Santo, y tenemos que dejar que por obra de ese mismo Espíritu, Cristo se haga dentro de nosotros. Cristo nazca dentro de nosotros por obra del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios por el sacramento del bautismo y recibimos el Espíritu Santo para poder ser hijos. En la confirmación nosotros decimos que confirmamos esa venida de ese Espíritu, y que Cristo muchas veces tiene que renovar por dentro de mi vida. ¿Qué pasa? Que a veces cuando hacen la confirmación se olvidan del compromiso cristiano, se olvidan de esa reafirmación de que Cristo está y no vuelve, se va. Pareciera que Cristo no naciera por obra del Espíritu Santo, porque no se adquiere el compromiso. Dice la palabra de Dios: José, su esposo, era un hombre justo. El hombre cristiano tiene que seguir las virtudes de San José. San José era un hombre justo. No le gustaba la malicia ni las malas intenciones. Él le gustaba las cosas con claridad. Lo que nos dice el Salmo: Rey de justicia. Y José era un hombre justo, perteneciente a ese reino. Por eso Dios también escoge a José, porque pertenece a su reino, porque es un hombre justo. Dice la palabra de Dios: no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Recuerden ustedes la ley de Moisés. Toda mujer que la consigan cometiendo adulterio tiene que morir apedreada. Y José sabía que iban a apedrear a María, porque había salido embarazada antes de desposarse con él, antes de irse a vivir. Por eso él piensa dejarla en secreto. Él es un hombre justo y piensa dejarla en secreto. El hombre cristiano tiene que cultivar
llevar la justicia. Si nosotros queremos pertenecer al reino y al Rey de justicia, tenemos que ser hombres y mujeres justos. Buscar las virtudes de San José, que nosotros podamos ser, al igual que José, escogidos por Dios. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. José, siendo hombre justo, es un hombre que conoce la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los que iban al templo los días sábados y que podían entrar? Eran los hombres. Eso significa que en estos tiempos los hombres casi no les gusta conocer la palabra de Dios. Creemos o creen que la palabra de Dios en la iglesia es para ¿quién? Es para la esposa, es para la mujer. El hombre le dice a la esposa: ¿cómo? Vaya a la iglesia a rezar. Vaya usted, mija, a rezar a la iglesia. Yo me quedo mejor aquí en la casa. Vaya, rece. Yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Y dice la palabra de Dios que los hombres eran los que llevaban la religión, eran los que llevaban la fe. Los hombres, no las mujeres. En el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo de José, eran ellos los que escuchaban la palabra de Dios. Y ellos lo enseñaban en sus casas. Pero iba a concebir. No era porque lo había leído, sino porque lo había escuchado de sus padres. Las mujeres llegaban hasta un cierto sitio en el templo y no podían pasar más de allí. Y los hombres pasaban hacia adentro para escuchar la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Por eso José cree lo que se le anuncia. Por eso José recibe a María. ¿Por qué José no dejó a María de una vez, sino estaba meditando todas estas cosas? Porque él sabía que de una virgen se iba a concebir y a dar a luz un hijo. Él lo sabía porque lo había escuchado del profeta Isaías, porque él era un hombre de fe. Eso quiere decir que los hombres, varones, tienen que creer en la palabra de Dios. Y tienen que enseñarle en sus hogares. Hombre, usted que tiene familia, hombre, usted que tiene su hogar, usted es el primero que tiene que escuchar la palabra de Dios y enseñarla. No espere primero que lo haga su esposa, no, porque usted es el que tiene que educar a su familia en la fe. El hombre es el que dice: yo soy la autoridad de la casa, y se impone, ¿verdad? El hombre dice: yo soy el jefe. ¿Para qué eres jefe? ¿Solamente para mandar y decirle a la esposa lo que tiene que hacer? ¿Por qué no eres jefe para enseñarle las cosas de Dios? ¿Por qué no eres jefe para llevar a tu familia a la iglesia? ¿Por qué no eres jefe para enseñarla a rezar? Ah, no, porque cuando toca rezar, entonces ahí sí la jefa es ¿quién? La esposa, ¿verdad? No, rece usted y comience a hablar. Ahí sí la jefa es la esposa, ahí sí ya no. Pero cuando es cuestiones de autoridad, cuando es cuestiones económicas, él es el jefe, él es el que manda, él es el que dice. Cuando hay que tumbar una pared en la casa, él es el que dice cómo va la pared. Cuidado si la esposa se mete, porque no le gusta. Y Dios dice: ustedes tienen que escuchar la palabra de Dios. Ustedes son los primeros que tienen que saber los designios de Dios para saber actuar. No es solamente en la vida de este mundo, sino también en la vida con Dios. Por eso José, hombre justo, piensa dejarla en secreto, pero aún así Dios se le presenta por medio del ángel. No lo haga, recíbela en tu casa a tu esposa, porque ella va a concebir por obra del Espíritu Santo. José es hombre conocedor entonces de la palabra de Dios, y Dios se la recuerda. Dios le recuerda esta palabra, dice: dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecado. ¿De qué viene a salvarnos el Rey de justicia y de paz? De los pecados. A ver, levante la mano los que vinieron al retiro del querigma. Y nosotros decíamos en el retiro que Dios viene a salvarnos, que Jesús viene a salvarnos y a liberarnos de los pecados. Y hoy la palabra de Dios, el Evangelio de San Mateo, nos lo certifica, porque el ángel le dice a José que él vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Él no viene a liberarnos de todo lo que está pasando en el pueblo de Israel, no. Es un rey diferente. Él no viene a luchar con otro reino. Él no viene a luchar con otro reino, a decir que aquel reino es malo, que aquel es bueno, que esto y que lo otro. No, como todavía se vive, que viven pensando en otras cosas. No, este reino es de justicia y de paz. Este rey viene a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Es un rey diferente. No es un rey que viene a luchar contra Herodes. No es un rey que viene a luchar contra el emperador. No, él viene a luchar contra el pecado. José, que es un hombre conocedor de la palabra de Dios, por eso recibe en su casa a María, su esposa. Si hubiese sido José un hombre venezolano, yo le aseguro que no la recibe. Porque a los hombres venezolanos no les gusta escuchar la palabra de Dios. Porque el hombre venezolano se prefiere quedar durmiendo antes que rezar, antes que buscar a Dios. Prefiere hacer otras cosas antes que buscar a Dios. E imagínese usted que le hubiese llegado su esposa embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué va a decir? Sí, y usted creyó que yo me voy a creer ese cuento. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el hombre no es conocedor de la palabra de Dios. Y cuando no se conoce la palabra de Dios, decimos que es un cuento. Por eso en la vida cristiana el hombre se tiene que preocupar más por su fe. El varón, el que es jefe de la familia, él es el que tiene que enseñarle a los más pequeños a buscar a Dios. José, que es hombre que escucha la palabra de Dios, que siempre va al igual que Jesús. Los días sábados dice la palabra de Dios que Jesús iba al templo como era su costumbre. Eso significa que José todos los sábados iba al templo a orar y a escuchar la palabra de Dios. Porque no crea usted que Jesús lo aprendió solo. No, dice la palabra de Dios que Jesús era igual al hombre, menos en el pecado. Él es igual al hombre, menos en el pecado. Significa que José iba, como es de costumbre, todos los sábados a orar y a escuchar la palabra de Dios. Y allí Jesús entonces aprende a ir al templo, a orar y a escuchar la palabra de Dios. José es el hombre justo, el que le da todo a su tiempo. Escucha la palabra de Dios, él sabe, él conoce. Por eso el ángel le dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Ya José lo había escuchado por boca del profeta Isaías. Cada vez que iba al templo a orar y a escuchar la palabra, se le anunciaba: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con. Significa que Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. José ya ha escuchado de Isaías que hay una Virgen que va a concebir. Por eso él piensa dejarle el secreto, porque él está pensando también que ese puede ser el Mesías, ese puede ser. Él todavía no estaba seguro, hasta que el ángel se lo confirma y le dice: esa concepción es por obra del Espíritu Santo. Ya José confirma toda su duda, por eso la recibe, porque él tiene conocimiento de la palabra de Dios. Eso significa que en el hombre cristiano tiene que haber suficiente conocimiento de la palabra de Dios, que en su mente tiene que estar grabado lo que aquí escuchamos. Hombre, mujer, tiene que quedar grabado en su mente la palabra de Dios que escuchamos.
Porque hay gente que se le pregunta afuera, mire, ¿y qué dijo el padre? No, el padre habló muy bien. ¿Qué decía la palabra? No, pues yo no sé qué decía, pero todo estuvo muy bien. No, en José no es así. En José, él tiene conocimiento de la palabra de Dios, está aquí en su mente presente. Él sabe, ellos la practican. Los del pueblo de Israel, en este caso José, los hombres, ellos todos los días memorizaban un texto de la palabra de Dios para que Dios estuviera siempre en su mente y en sus corazones. En el hombre cristiano, lo menos que hacen es aprenderse un texto de la Biblia para que Dios esté en su mente y en su corazón. Si a mucho el hombre cristiano viene a la Eucaristía y cree que con eso está cumpliendo, no. La palabra de Dios es para meditar en nuestro corazón. La palabra de Dios es para tener el conocimiento, para saber cuando Dios actúa, cuando manda sus designios, los signos de los tiempos. Por eso dice la palabra de Dios, cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Ustedes y yo tenemos que despertar ya del sueño. Ustedes y yo tenemos que hacer lo que nos manda Dios. ¿Qué nos manda Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos manda Dios? A que seamos justos como San José. ¿Qué nos manda Dios? A que escuchemos y meditemos la palabra de Dios, pero en ese escuchar y meditar, nosotros la pongamos en práctica. Que nosotros podamos participar del Rey de justicia y de paz. Que nosotros podamos ser salvados de nuestros pecados y que nosotros, meditando la palabra de Dios, podamos conocer verdaderamente a Cristo el Salvador.